Don Iván Espinosa de los Monteros, muy buenos días. Muy buenos días, don Federico. Y felicidades, porque ayer fue el día de celebrar el segundo gran éxito de Vox. Antes que nada, una curiosidad que tenía Luis Herrero, Luis Valcarce, y que también tengo yo. ¿Qué cara tenía Cuca Gamarra cuando les felicitó? Porque esto de felicitar a Vox, esto es nuevo en la gente del PP, salvo Cayetana y Macarena, que se felicitan mutuamente. Pero bueno, sobre todo cuando Cayetana estaba allí, colaboraba con ustedes y aquello parecía que había una oposición. Es decir, que había oposición, pero era sincera, es que se va. ¿Con qué cara lo decía Cuca? Bueno, yo quiero creer que sí es sincera. Lo dijo en rueda de prensa después de la Junta de Portavoces, por lo tanto estaba ella sola y los demás hemos podido ver lo que hemos visto en el vídeo, no estábamos delante. Pero nosotros agradecemos siempre las felicitaciones de cualquier otro partido, sobre todo porque no se produce muy frecuentemente. Por eso, pero es porque se va. ¿Es porque se va? ¿Qué rumores hay en el hemiciclo? No me atrevo yo a opinar sobre otros partidos que tampoco nos gusta que opinen sobre el nuestro, ¿no? Pero sí es verdad que ha sido un gran éxito de los servicios jurídicos de Vox, que llevan una racha muy, muy buena. Macarena Olona ha hecho un esfuerzo extraordinario en este caso. Tenemos también a Marta Castro al frente de la Oficina Jurídica extra, por fuera del Congreso, digamos. Y entre las dos y todos los abogados que tenemos y Javier Ortega como secretario general, que también lo ha liderado durante mucho tiempo, la verdad es que están haciendo lo que yo creo que es un gran servicio a España. Porque Vox, más que un partido, es un movimiento con muchas ramas o con muchas partes, ¿no? Y desde luego la parte institucional está en el Congreso, está en el Senado, está en las autonomías y en los municipios y en Europa. Es muy importante, pero a la vista de que los políticos no están respetando el ordenamiento jurídico, pues se puede hacer frente en el orden político, pero también se puede hacer frente en el orden de los tribunales, en el lado de los tribunales. Y yo creo que el trabajo que está haciendo Vox, incluso desde antes de llegar a las instituciones, ¿no?, está siendo tremendo. Yo creo que la presencia de Vox como acusación popular en el juicio del proceso pues fue probablemente clave en nuestra llegada posterior a las instituciones. ¿Qué piensa? Y eso es muy importante. ¿Qué piensa de lo ya reparto juego? Pero lo de ayer de la ley de alquileres, en realidad la ley de abolición de la propiedad privada en materia de vivienda. Claro, alquiler puede ser cualquier casa que uno ponga en el alquiler, siempre que sea el dueño. Por lo tanto, si intervienes, estás interviniendo la propiedad de algo que además para los españoles tiene un valor simbólico muy grande. España vivía de alquiler como casi toda Europa antes de la guerra y después de la guerra se ha convertido en el país europeo con más propietarios de vivienda, una o dos, que además esa segunda vivienda para la gente humilde, clase media, media baja, o simplemente trabajadores que han ahorrado, para la viuda, sobre todo, es el complemento natural de una pensión que va a ser absolutamente insuficiente para vivir. Es decir, estamos hablando de algo que ataca algo sagrado, que es la propiedad, algo fundamental para los españoles, que es, digamos, el carné de su vida, de sus ahorros, de su inversión, son 30 años de hipotecas, etcétera, y además su seguro de vida para sobrevivir ya con muchos años, con más gasto en cuidados, por la tercera o cuarta edad. ¿Cómo se produce esto? Porque ayer todos los del gobierno, hasta los comunistas, se quedaron sorprendidos de que saliera Sánchez, que hasta añadió, lo recordaba Luis Herrero y es verdad, que Sánchez añade que eso ni los comunistas habían planteado, el cheque bebé este de Zapatero para irse de casa a los 50 años, que son los 210 euros, que con eso ya, y sin empleo, se va a ir todo el mundo de casa. Pero, ¿qué mecanismo hay ahora? ¿Cómo se ve desde el Parlamento para que suceda esto, que es probablemente la ley más importante y más grave que se ha producido, porque ataca todo, ataca el estatus jurídico, la propiedad, la libertad y esa cosa importante de la gente que es su vida? Esto, ¿qué sucede? Es muy importante este matiz que estás introduciendo, ¿no? Porque esta ley en cualquier país del mundo sería impresentable, ¿no? Y ahora vamos a por qué, pero en España es especialmente hiriente. ¿Por qué en España es especialmente hiriente? Porque España es el país del mundo con mayor tasa de propiedad de vivienda. Y esto es una peculiaridad de nuestro país, que nos gustará o nos dejará de gustar, pero es así. Las viudas escocesas ahorran a través de fondos de inversión. Aportan sus ahorros a fondos que luego invierten en todo el mundo y tienen una cierta rentabilidad. Es decir, hay muchos países, por supuesto, el fondo de pensiones de los profesores californianos, en Chile los trabajadores tienen sus... Hay muchos países en el mundo donde el ahorro se conduce a través del sistema financiero. En España no ha sido así, quizá cambie en el futuro, pero hoy por hoy, y si miramos hacia atrás, efectivamente, en los últimos 80 años, los españoles han ahorrado esencialmente a través de la vivienda. Muchos españoles tienen una vivienda, una primera vivienda habitual y tienen efectivamente una segunda que puede ser pues una vivienda en el pueblo, puede ser una vivienda en la playa, puede ser o incluso una segunda vivienda que tienen para alquilar. Y por tanto,
España es especialmente sensible a cualquier medida que se tome sobre el mundo de la propiedad. Eso como preámbulo. Y luego, ¿por qué es esto especialmente grave? Pues porque denota al menos 3 características de nuestros gobernantes. La primera es un profundo desprecio por una parte esencial de todo país libre, que es el derecho a la propiedad privada. Es decir, si uno no respeta el derecho a propiedad privada, como si no respeta la separación de poderes, como si no respeta los resultados electorales, es una democracia inferior a otras donde la propiedad privada es una parte esencial que garantice el crecimiento, que garantice la riqueza, y luego ya veremos cómo se distribuye la riqueza. Pero si uno no respeta la propiedad privada, ya empezamos muy mal. Y hay muchas formas de no respetarla. Una es pues, unos impuestos abusivos, o reincidentes, o unos IBIs, por ejemplo, muy elevados, ¿no? Pero esta es otra. Esto de que yo te voy a expropiar tu propiedad por una decisión política o administrativa, esto revela muy poco respeto por una parte fundamental de cualquier democracia y sociedad moderna. Segundo, demuestra un profundo desconocimiento del mercado y de cómo funciona el mundo de las viviendas, porque si uno lo que quisiera de verdad fuera conseguir que los precios del alquiler bajaran, entonces lo que tiene que hacer es exactamente lo contrario que está haciendo este gobierno. Y se ha demostrado, me parece que esta mañana estáis hablando del caso de Berlín y del caso de Barcelona. Que es todavía peor que el de Berlín, tiene muchos años, el de Barcelona ha sido un año y es exactamente lo que acaban de acordar. La experiencia es clarísima, pero como nuestros políticos, no es que no hayan trabajado en el mercado inmobiliario, ha sido un sector al que yo me he dedicado, no, es que no han trabajado en nada que no sea la política o el partido, pues proceden de un desconocimiento profundo de las reglas de mercado de cualquier sitio, también del mercado inmobiliario. Por tanto, es que además las medidas que van a tomar, además de ser graves porque afectan al derecho de propiedad, es que además son contrarias a lo que ellos creen o dicen que van a conseguir. Y lo tercero es una demostración más de que cuando hay un problema generalmente generado por los políticos, en vez de resolver el problema, los políticos trasladan el problema a los ciudadanos. Lo hemos visto en la epidemia con muchos ejemplos, y esto es uno más. En lugar de tomar las medidas adecuadas, trasladan el problema a los ciudadanos, a los pequeños propietarios o grandes propietarios que tienen viviendas acumuladas. ¿Por qué? Pues porque aquí la solución, lo que habría que hacer si realmente tuviéramos interés en favorecer el mercado de alquiler, sería liberar el suelo, que es con lo que han estado especulando los ayuntamientos durante los últimos 40 años, facilitar la tramitación de las licencias para generar vivienda en el extrarradio de ciudades. Oiga, hay ciudades donde no se puede, es muy difícil porque no se puede construir por el perímetro, pero si uno coge una ciudad como Madrid y se sube a las 4 torres y mira, pues lo que ve es campo alrededor. Hay muchísimo espacio para construir. Ahora se han plantado árboles, pero cuando Miguel Boyer, que al parecer desconocía, por ejemplo, ayer Tomás Bolaños desconocía que Miguel Boyer fue el que se cargó las 2 leyes de alquileres. Tomás Bolaños toda la mañana y es Félix Bolaños. Félix, ¿por qué le digo Tomás? Pues no lo sé. Sí, es por algo. La ley de alquileres que hizo que con 25 años de retraso... Que explicó muy bien que es que estaban los centros de las ciudades con gente mayor que no podía ni hacer obras en pisos de 250 metros y no se veían porque era casi gratis. Y aquello era un desastre. Sí. Bueno, se acercó a la realidad del mercado. Y en ese momento, tú estabas casi naciendo por entonces. Ojalá. Pero Guillermo Cortázar, que como yo venía del comunismo chic, el de París, hizo un proyecto de ley del suelo que consistía en que todo es edificable excepto lo que se prohíba. Para lo cual, alrededor de Madrid no puedes prohibir nada. Pues en el Escorial no puedes porque está edificado el Escorial. Pero hay mucha parte de España, pero mucha parte. Hay sitios como Barcelona, Barcelona es un embudo y aquello pues tienes que romper la montaña. Tienes mar y tienes montaña, eso es más complicado. Pero en cambio, Madrid, por ejemplo, que era el modelo de cosa que estaba artificialmente encarecido, solamente porque había una voluntad política que en realidad estaba ligada a la corrupción. Bueno, y que cada permiso que tenía que ver también con las fallidas previsiones de aquellos políticos de los años 80, como el señor Manglano, que yo recuerdo perfectamente que era en ese momento el consejero de Relación del Territorio, que decía que Madrid no iba a crecer en los años 80. Y decían que hacer salidas autopistas era fascista. Mangada. Bueno, Manglano era el espía. Manglano, eso es porque estás leyendo mucho el ABC últimamente. Claro. Es verdad, he leído esta mañana. Es que ahora lo ponen bastante bien a Vox, aunque ponen mejor al PP, ¿eh? Pero es verdad que el ABC ahora está así más cariñoso. Es que ahí se está produciendo... No, a propósito de eso, si cambiamos el Voy a guardar un respetuoso silencio respecto a eso. Bueno, eso es una manera... Pero bueno, por rematar el tema... Lo he intentado. Por rematar el tema de la vivienda... es exactamente lo contrario que hay que hacer, y lo que hay que hacer, como digo, es liberar suelo, favorecer la creación
de nuevas promociones que, por cierto, que pueden ser pública-privada. Si es que hay ayuntamientos que lo han entendido y que lo que hacen es poner a disposición de promotoras o de constructoras un suelo público para que la constructora edifique sobre ella, se la quede a lo mejor en propiedad durante 25 años con la condición de que la ponga en alquiler a unos precios sociales, y a cabo de 25 años revierta sobre el ayuntamiento. De manera que el ayuntamiento hace una operación de suelo por vuelo. Es decir, cede un suelo y recupera al cabo de 25 años un edificio. Y la promotora o constructora pues ha tenido 25 años para recuperar su inversión, y mientras la gente que vive en ese pueblo está inventado. Si es que no es que estemos nosotros introduciendo grandes novedades, esto existe. Pero claro, entre que los políticos lo desconocen y que tienen la tendencia a trasladar el problema a los ciudadanos, pues la respuesta es siempre errónea. Y ya lo último, el señor Sánchez estuvo en Nueva York hace poco reuniéndose con fondos de inversión. La izquierda lo ha llamado fondos buitres. Hay fondos de inversión de todo tipo. Pero claro, si tú les prometes una cosa en su cara, en su casa, estaba ahí Jaime Malet, el presidente de la Cámara de Comercio, y se lo estás diciendo en su cara, y luego vienes aquí y haces lo contrario. Pues esos señores que podrán invertir un día en el sector inmobiliario, otro día en el sector renovables, y va viendo que cada vez que invierte en España le sale mal, porque en el renovable le cambian las condiciones a posteriori, en el inmobiliario le cambian las condiciones a posteriori. Cuando quieras que vengan a invertir en el sector industrial, o en el sector comercial, o en logística, o en distribución, o en lo que sea, te van a decir, oye, mira, me has engañado 2 veces, la tercera ya no me engañas. Pero luego va a ser mucho más difícil de atraer hay la una atracción. cuestión que es de muy de cateto, extranjera. que es muy de cateto. El que cree que entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos es tropezarse con él cuando vas al baño. Eso es de catetos. La idea de que 11 segundos, 11 minutos es igual. Eso es algo, eso no es nada, la diplomacia no funciona así. Solo un cateto puede pensarse que ir a Nueva York significa algo. Ir a Nueva York significa algo cuando vas como Ayuso solo a entrevistarte con el grupo editorial, con Bloomberg, con el grupo editorial Wall Street Journal. Es decir, la gente que realmente mueve la inversión, mueve los grandes fondos de inversión y la opinión hacia eso. Eso es. Luego no tienes que ver a ningún senador ni al presidente, que son photo opportunity de estas que las pagas para la campaña electoral. Eso no sirve de nada. Pero el cateto cree que estar allí significa ver 5 minutos al presidente. Eso no sirve para nada. Bueno, pero en fin. Y por rematar esto, yo ya te formulo como pregunta a ti, Federico, ¿dónde queda la vicepresidenta Calviño en todo esto? Pues la presunta vicepresidenta primera, porque claro, esta señora que teóricamente está aquí para aportar algo de moderación, sí, algo de sentido común, algo de conocimiento, hombre, es técnico comercial del Estado, se le supone y se le concede un conocimiento de cómo funcionan al menos las grandes magnitudes económicas. Y Félix Bolaños tiene la oposición ganada al Banco de España, que no es cualquier cosa. Yo siempre dije no es ignorancia entonces, no es peor, es malicia, es estafa, porque yo siempre dije que esta señora era un lladro. Que mi duda era, aparte de Hortera, si era falso. Es falso. Es falso. O sea, yo conocí a su padre, a Calviño, masón, gran vendedor de alfombras, muy simpático. Director general de Televisión Española. Claro, bueno, el que crea la censura moderna es Calviño. Y luego abogado de narcos. Y esa es la última pregunta que te quería hacer. ¿Cómo es posible que cuando se descubre que se ha entregado 9 millones a Baltasar Garzón Real, expulsado de la judicatura por prevaricación continuada, juzgado también por cohecho, querido Emilio, si no pagas me descuelgo, etcétera? ¿Cómo es posible que cuando se acredita el general Carvajal, que llaman el Pollo, era el general encargado de la persecución, tortura, asesinato y reparto de coimas del régimen comunista y genocida de Venezuela, que entrega 9 millones con la factura para el trato con la Fiscalía. La coordinación con la Fiscalía. Y la Fiscalía es su señora. Y la señora, ahora fiscal general del Estado y antes ministra de Justicia en pago por esa... Más, Federico, y aunque no lo fuera. Bueno, pero es que no lo fuera. Pero es que además lo es. Es que un abogado que factura por coordinarse con la Fiscalía, pero estás facturando por cometer un ilícito. O sea, ¿cómo te vas a coordinar tú, que eres un despacho de abogados, con la Fiscalía o con la Fiscalía General del Estado? Y los hemos oído. Hemos oído al Balta y a la Lola. Pero que lo hagas de tapadillo, pero que encima factures abiertamente, por ese concepto me parece absolutamente insólito. ¿Y qué es lo que pasa? Que siga ahí, que no pase nada. Bueno, es que los medios de comunicación, las televisiones no han dado la noticia. No es que le hayan dado poco, es que la han ocultado. Para mí es lo más grave. O sea, el abogado del narco, del cártel de los soles, cobra 9 millones por coordinarse con su señora, a la que hemos oído como ninfa de las cloacas, como la musa del delito, diciendo, Marlaska Maricón, si van de menores en Colombia, tal, pero ella, que era fiscal en ejercicio, no lo denuncia. Ha participado en operaciones el novio de la fiscala y además Villarejo, como por ejemplo que no fuera extraditado a Guatemala Pérez Maura, que había sobornado al presidente de la República de Guatemala y no concedieron la extradición. Claro,
Pero si es que estamos ante una red de tráfico de influencias ligada al narcotráfico en la cúpula del Estado. Y luego tienen otros abogados aún peores. Tienen otros abogados que han, como el señor Boye, que ha sido condenado por, bueno, por terrorismo, por chileno secuestrar. Y español. Eso sí. es. Y esos son los abogados, bueno, que por cierto coincide que es también abogado de Puigdemont. Si es que al final Claro. lo mejor de cada casa se junta. Y de Sito Miñanco. Y él está procesado por lavar el dinero del narco Sito Miñanco. Si es que el narcotráfico y comunismo hoy son lo mismo. Y son la fuente de financiación de todos estos gobiernos encarrinados en el Foro Sao Paulo o en el Grupo de Puebla, que tanto daño están haciendo en toda Iberoamérica. Y digo ibero y no hispano porque incluye España. Es decir, Sí. el narco que ha financiado gobiernos como el venezolano, ha financiado también, como se está demostrando, pues a Podemos, que ha sido el partido que ha traído el odio, el resentimiento, la violencia verbal y física a nuestra democracia, ¿no? Y que tanto daño esto ha hecho en estos últimos 7 años. Bueno, Luis y Luis. Sí, yo Iván, vamos a ver. Hay un congreso que está pasando casi clandestino, que es el de tu partido. Es decir, hemos hablado mucho de la convención del Partido Popular, bueno, mucho, menos de lo que ellos hubieran querido, pero ahí se sabía que había una operación de fortalecimiento del liderazgo de Casado. Estamos hablando ya con carácter preventivo del Congreso del Partido Socialista, donde se supone que Sánchez quiere hacer las paces con sus ancestros, pero del Congreso de Vox no se habla un carajo, con perdón. Entonces, me pregunto si eso es bueno, malo o regular, es decir, y en todo caso, ¿qué se persigue en ese Congreso? Bueno, eso es típico de la prensa española, que en general, y hay excepciones por supuesto, esta casa siendo una de ellas, pues cubren muy poco, ni para bien ni para mal, las noticias de lo que sucede con Vox, ¿no? Que es la tercera fuerza política en España, y uno, pues parece, si se ciñe a lo que lee en ciertos periódicos, ciertos digitales y ven ciertas televisiones, parecería que casi no existimos, ¿no? Excepto cuando se trata de colocarnos una falsa noticia, una falsa relación con algún grupo un poco estrambótico que sale por las calles gritando en chueca, o que manda una bala a un ministro y de repente dicen que es un primo mío y que está emparentado. Por cierto, saben que he ganado a público, porque nosotros, a diferencia de otros, cuando alguien miente descaradamente sobre nosotros, y sobre todo si nos vincula con la violencia, actuamos judicialmente. Y, eso a mí siempre me ha asombrado. Yo estoy tan harto. No, es que nosotros no toleramos es ese verdad, tipo de cosas. Y además, oye, aunque solo ganes, pero el estar 1 año, 2 años, 3 años... Luego no vale nada, porque portadas del país que nos han dedicado, algunas de tipo personal y que luego se han demostrado por vía judicial que eran falsas, se desmienten, pero eso no tiene ningún impacto. Es que el Gara del IBEX 35, el Gara nunca se desmiente a sí mismo. Pero la pregunta de Luis Pero bonita pregunta. Este fin de semana Vox va a celebrar lo que llamamos Viva 21, que más que un congreso, no es exactamente un congreso, pero sí que es una reunión de muchos simpatizantes, afiliados, militantes, votantes, que vienen de toda España, en el que, digamos que va a haber un doble objetivo. Por un lado, es un evento en el que se va a celebrar la diversidad de España, la diversidad dentro de la unidad, que es lo que hemos celebrado siempre. Es decir, que una cosa es que España es un país tremendamente rico y diverso para lo pequeño que es, en el contexto de otros países mucho más grandes, pero siempre bajo el paraguas de la unidad de España. Es decir, que las dos cosas son perfectamente compatibles. Y entonces va a haber pues una serie de stands de cada provincia, cada una de las 52 provincias traerá un stand en el que mostrarán algo típico de su provincia, puede ser artículos de orfebrería, o puede ser algún alimento, alguna comida. Va a haber una parte festiva porque va a haber música, va a haber conciertos y viene gente muy variada. Vienen algunos raperos muy notables como Jeva B, o viene OG Babe, o viene Santa Flow, o viene el cantante de Barón Rojo. Es decir, gente del mundo de los circuitos extraoficiales, porque en el mundo de los artistas es difícil, ¿no? Es difícil, aunque nosotros conocemos a muchos que nos apoyan en privado, pero es muy difícil hacerlo en público. O sea, que tiene una parte, digamos, de celebración de nuestra unidad y nuestra diversidad, tiene una parte de concierto y de diversión, una parte familiar también, va a haber cosas para niños, y luego va a haber un discurso importante de Santiago Abascal, importante porque creo que va a marcar un punto de inflexión en lo que tiene que ver con una cosa de la que a veces oímos hablar, pero que no siempre todos estamos muy enterados de lo que es la Agenda 2030, y frente a la Agenda 2030 que suscriben todos los demás partidos, la proposición de lo que llamamos la Agenda España. La Agenda España se va a presentar como un contraste a todas esas ideas expresadas en la Agenda 2030, que son en general ideas que no ha votado nadie, pero que se están imponiendo en muchos países. En la práctica, a través de la vía de, no, es que lo ha dicho no sé qué organismo internacional de la ONU. Bueno, mire, es 600 científicos, 200, un estudio de la Universidad de Illinois. Que te dicen que en el futuro no poseerás nada y serás feliz, y te lo dicen grandes billonarios. Te dicen que no puedes viajar en avión, te lo dicen en Davos, mientras ellos han aparcado ahí sus aviones privados. Te dicen que no puedes comer carne, mientras ellos se comen un chuletón. Es decir, te señalan como culpable de todos unos presuntos males que está sufriendo el planeta, y te dicen que es culpa tuya. Ellos, por supuesto,
viajan en avión, comen chuletones, Sí. tienen grandes propiedades. Te venden el césped en forma de hamburguesas, que es lo que hay que comer. Sí. Sabes que nosotros hemos presentado también una iniciativa para evitar que ningún producto artificial se pueda denominar como producto cárnico, porque nuestros ganaderos... Hombre, claro. Al final, ¿quiénes son los grandes perjudicados de esto? Pues el sector primario, los ganaderos, los pescadores, los agricultores, la gente del campo, la gente de la caza. En fin, la gente que tiene un modo de vida tradicional, normalmente alejado de la gran urbe, la gran ciudad, donde viven todos estos grandes defensores de la Agenda 2030, gente que no ha conocido el campo, gente que no conoce la vida rural y que la desprecia. Y nosotros vamos por el camino contrario, ¿no? De poner en valor, precisamente después de un año como el 2020, donde hemos visto la importancia del sector primario, la importancia de producir tus propios alimentos y, si es posible, ser la despensa de Europa, que es un poco lo que somos. También la importancia de tener una industria propia. ¿Para qué? Para no depender siempre de los envíos de, normalmente, fábricas que están muy lejanas, no solo de producto terminado, sino también de partes y componentes. Lo estamos viendo ahora con la escasez de microchips, que afecta a todo. Afecta al sector de automoción, pero afecta prácticamente a cualquier tuvimos el sector producto que se enchufa. a ITRA, que lleva a Mercedes, etcétera, que además te sonará casi familiarmente. Pues Mercedes, que ahora había inventado un sistema nuevo de financiación muy bueno, pues Mercedes era como el éxito, ¿no? Pero el problema era pagarlo. Pero si ya te crean un sistema financiero, entonces ya la clase media que va bien se compra su Mercedes. Bien, pues no hay y no habrá hasta el año que viene, de todas las clases, que hay una petición evidente. Y no solamente, y es que dejaron, y antes incluso de la pandemia, ya se había hecho una recolocación, hasta en Taiwán, que es la China buena, lo había hecho porque había derivado a otros sectores el silicio. Claro, estamos hablando de bienes escasos en el mundo al que tienen acceso pocos sectores, y Europa se ha desentendido. Europa ha tardado un año en fabricar vacunas. El tiempo que también tardó China en reconocer el virus que había creado. Pero fíjate qué importante el ejemplo que has puesto, Mercedes, que dices, bueno, producto de lujo. Bueno, ojo, No. Mercedes tiene una fábrica de vehículos industriales en Vitoria, que fue también la primera fábrica del mundo fuera de Alemania que producía turismos, porque producía la Vito y la Viano, que tiene una versión familiar. Tiene en Guadalajara un centro logístico de piezas y componentes de recambio para toda Europa. Es decir, y el sector del automóvil en España es crucial. No es solo Mercedes en Vitoria, en Guadalajara. Es que está SEAT, Volkswagen en Barcelona. Es que está en Landaven tienes Volkswagen. En Zaragoza tienes Opel. En Galicia tienes Citroën. Aquí en el sur de Madrid tenemos a Peugeot. Tuvimos en Linares a Suzuki Santana, o a Santana, luego Suzuki Santana. Land Rover. La Rover, que la Junta de Andalucía se hizo con ello, y ya sabemos lo que pasa cuando un sector público entra en una empresa privada, que cierra con un gran desastre para la ciudad. Yo estuve en Linares la semana pasada y lo pude comprobar in situ. Es decir, el sector de automóvil y el de partes y componentes es fundamental para España. Tenemos algunas de las empresas más grandes de partes y componentes en el mundo, no solo porque estén en España, sino porque una vez que se han puesto a producción en España, han salido a acompañar a sus clientes, grandes fabricantes, por el mundo. Y hoy tienes a Ficosa o tienes a otras grandes compañías españolas que pueden estar en Asia o en Sudamérica, siendo proveedores de esas grandes compañías, ¿no? Por tanto, si algo hemos aprendido de esta pandemia es la importancia de ser capaces de autoabastecernos en términos de alimentos. Por tanto, hay que defender nuestro sector primario. La importancia del sector industrial, que es un sector que genera puestos, en general, puestos de trabajo mejor remunerados y de más larga duración que otros sectores, que no es incompatible con el sector turismo. Hemos visto también la importancia del sector turismo cuando ha caído y ha cerrado nuestra línea Horeca de hoteles, restaurantes y cafeterías, y el daño que ha hecho eso a nuestra economía. En fin, que la Agenda España que vamos a presentar este domingo, y que va a presentar Santiago Abascal, trae toda una serie de propuestas, de medidas que son contrarias a la Agenda 2030 y que son propositivas, porque creemos que hay soluciones prácticas para el siglo XXI que España debe empezar a adoptar, y esperemos que todo guiños políticos, Iván, es decir, algún tipo, guiños políticos, en la mano tendida al PP, alguna, digamos, aproximación. Déjame, Luis, que además añada a Luis Valcárcel así, que conteste las dos cosas. No, quería... ¿qué tal? Bueno, sí. ¿Qué tal, Luis? Hablaba don Iván del tema precisamente de la convención. Barón Rojo va a ser uno de los que va a tocar en la convención, y estamos publicando en OK Diario que se ha iniciado una campaña de linchamiento por parte de la izquierda contra él, hasta hacerle la vida imposible. Y quería preguntarle sobre esta sensación que tenéis en Vox de Rufián ayer, que se negó a responderle a Javier Negre en la rueda de prensa. El mismo Rufián
que invita a una... Dice, no voy a participar en burbujas mediáticas cuando él tiene su propia burbuja en YouTube e invita a gente a decir lo que a él le gustaría decir pero no lo puede decir, como es lo de la youtuber que dijo que había que matar a Vox. Pero es que al día siguiente, al programa siguiente invitó a otra que dijo, que era colaboradora de Salvador, que dijo hay que ilegalizar a Vox. Es decir, uno tiene la sensación de que pueden hablar con total impunidad, pueden iniciar campañas de linchamiento con total impunidad y aquí no pasa absolutamente nada. Acaban de salir, mientras tanto, el Constitucional todas las semanas sacando noticias de que este gobierno siempre que da un paso y se carga la Constitución y se la pasa por la entrepierna. ¿Qué sensación tenéis? Pues ahí has hecho muchísimas cosas interesantes, Luis. Por poner ejemplo lo que mencionabas de Rufián, ¿no? Lo que hizo ayer Rufián es bastante grave. Ayer Rufián, en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, se negó a contestar a la pregunta de un periodista solo por el medio en el que trabajaba. Que es lo mismo que hizo Echenique la semana anterior. Se negó a contestar a una pregunta a un periodista solo por ser de un cierto medio que a él no le complacía. Hemos visto en las tertulias de los grandes medios, en las televisiones, en los desayunos de la UNO. Mañana voy a los desayunos de la UNO, os voy a preguntar si lo han hecho. Yo creo que no. Hemos visto un gran escándalo de sus compañeros periodistas diciendo que es intolerable que un político no conteste a un periodista. No lo hemos visto. Hemos visto que en la rueda de prensa los demás periodistas se solidaricen con su compañero. ¿Un periodista de Onda Cero? Uno sí, el de Onda Cero. Uno. La semana pasada. No lo hemos visto. Y sin embargo, cuando Macarena Olona contesta a una periodista de La Sexta con firmeza y con claridad, el escándalo que se monta. ¡No puede ser! Vox ha traído al Congreso la tensión y la agresión contra el periodismo. Pero oiga, es que usted está viendo, como siempre, la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el ojo propio. O sea, que Rufián y Echenique, que son la extrema izquierda, extrema izquierda. En el caso de Rufián, además, perteneciente a un partido golpista, bigolpista, porque ya ha dado 2 golpes de Estado. Salen a uno cada 40 años, como dijo una vez José María Sánchez, nuestro diputado. Y nadie le dice nada. Y nadie se lo recrimina. Porque es muy simpático y es muy gracioso. Y tiene mucho ingenio. Porque los periodistas son de izquierdas. Los son de izquierdas y separatistas. O sea, que eso es de una gravedad. Sobre todo lo que digo siempre, es el doble rasero. Es el cinismo de intentar atacar a alguien como Macarena Olona o como cualquiera de nosotros por cualquier cosa, y cuando los demás hacen algo todavía peor, lo pasan por alto y no aparece, ¿no? En el caso de Echenique yo he sobremojado, porque Podemos tiene tradicionalmente una relación de agresividad con la prensa que luego no se le hace pagar nadie, porque le siguen sacando todo el tiempo en los medios, ¿no? Los medios tradicionales. Ha sido un partido muy útil para los medios. Primero cuando gobernaba el PP, porque lo utilizó para atacar al PSOE de alguna manera, elevando su perfil, y luego cuando está el PSOE, pues como dependen de ellos y como gobiernan con ellos, y por cierto, como Podemos está infectando al PSOE desde el punto de vista intelectual, ¿no? Yo tengo unas cosas peculiares y valiosas que me ha dado la política ha sido conocer gente muy diversa, y estoy conociendo mucho socialista que no es precisamente o que no era santo en mi devoción cuando eran a lo mejor ministros o presidentes de las comunidades, pero que 20 años más tarde los oyes hablar. Y bueno, o sea, es que casi les votarías, ¿no? Y de pero las eso cosas es en privado. En privado. Y de las cosas que te dicen en privado te muestran la tristeza que sienten al ver cómo el Partido Socialista se ha convertido en el Partido Sanchista, que nada tiene que ver con las ideas originales socialdemócratas de aquel partido, que yo nunca voté y del que nunca he sido partidario. Sí, tampoco pero era que muy se ha radicalizado. socialdemócrata, pero en la tercera legislatura pintaba bastante bien. Bueno. Ya estaban todos colocados, habían cambiado las 3 Cs, casa, coche, compañera, y eso era Pero que no el Felipe González del 96 es otra cosa. Otra. Pero Bueno, sobre todo es otra cosa comparada con esto. Que no se te escape lo de Luis. Hoy oyes a Felipe González, Alfonso Guerra, Paco Vázquez. Sí, cuando se jubila. Todavía estará Felipe ahí haciendo como que no pasa nada con Sánchez. Es que te puedes ir diciendo nombres, a Leguina. ¿Vais a hacer algún guiño al PP o lo vais a dejar como...? En el anterior capítulo, ¿no? Por hacer recuerdo, en el anterior capítulo, Pablo Casado insultó a Santiago Abascal. Y en el avance del capítulo actual, le declararon persona non grata. El guiño que podemos hacer es no cascarles mucho, pero si alguien tiene que hacer un guiño, si alguien tiene que y luego este fin de semana pasado, que sí, que Vox no va a formar parte nunca de ningún gobierno, que no vamos a tener nada que ver con ellos. Oiga, pónganse ustedes de acuerdo. Pónganse ustedes de acuerdo, porque no es lo mismo lo que dice el señor Casado dentro de una plaza de toros que por fin ha llenado, que los felicitamos, a lo mismo que dice la señora Ayuso cuando está en la Asamblea de Madrid. Es que no es lo mismo lo que dice el señor... A lo mejor por eso atacan a la señora Ayuso. A lo mejor, pero es que no es lo mismo. Es más, es bastante parecido lo que dice el señor Casado cuando dice que nunca con Vox a lo que dice en Andalucía
el presidente, Juanma, cuando dice que se va a poner de acuerdo con el PSOE para aprobar presupuestos. Y se parece mucho a lo que dicen en Ceuta y Melilla, donde se ponen de acuerdo para atacar a Vox. Entonces, hay 200 almas distintas del PP y me parece bien. Es una cosa peculiar, yo no lo entiendo, pero me parece bien. Pero que se decidan. Que se decidan, ¿qué estamos? ¿Con Vox o contra Vox? ¿O el PSOE contra el PSOE? ¿Vas a aprobar los presupuestos con el PSOE? ¿Te has hecho presidente Melilla gracias a los votos del PSOE, aunque el Vox es la fuerza más votada? ¿Vale? Entonces estamos en campos distintos. Pero luego no me vengas y me digas, primero no me copies el discurso si no te lo crees, ¿eh? Porque si lees lo que dijo Casado el domingo en Valencia, la España que madruga, tal, joder, hay que poner coto a la inmigración ilegal, cuando el año pasado estabas dándole la mano a los inmigrantes ilegales y te faltó dar un abrazo y hacerle pasar, o sea... Meida la otra vez también le copió. Almeida, ¿en qué estamos? ¿En que conmigo se acaba Madrid Central o en que lo amplío hasta límites insospechados y tal? Claro. Entonces, es que es muy difícil saber con qué estamos lidiando. Yo con RC, con Podemos, con el PSOE, sé perfectamente dónde estoy siempre, en las antípodas, siempre. Pero con el PP es que es muy difícil. Es muy difícil saber. Bueno, vamos a ver, porque seguro depende del día y depende de la persona. Seguro que los oyentes, Rubén, inciden bastante en esto. A ver. Pues detrás de ese aspecto formal de ejecutivo con barba frondosa se esconde un melómano y fan del rock de los 80 y 90. Están escuchando uno de los grupos favoritos de Iván Espinosa de los Monteros, Guns N' Roses. A nuestros oyentes también le gusta el rock y el heavy, más político. Después de publicidad, Welcome to the Jungle, la jungla de las preguntas de nuestros oyentes, algunas más duras, Guns, y otras más livianas, más Roses. Bueno, Rubén, a ver, oyentes para este señor que ha... Es que ha estado Estábamos en Guns N' Roses, ¿no? Eso es lo que... Sí, sí. Yo voy a su concierto en Sevilla, mayo, junio, me parece que ya tengo entradas. Axl Rose vendrá en frigorífico. Axl viene, sí. Axl viene, pero en frigorífico... Igual no natural, sé. no estamos seguros. El que no viene es Slash, o sea que no sabemos si va a ser exactamente igual, pero... Bueno, a ver, preguntas. Pues vamos a escuchar ya las preguntas que le dejan a Espinosa de los Monteros. El Tribunal Constitucional ha estimado todos los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por Vox. ¿Y qué? ¿Y qué nos afecta a nosotros si el daño ya está hecho? ¿De qué sirve? 2 sentencias ganadas, ¿y ahora qué? ¿Esto va a llegar a algún lado? ¿Va a repercutir en este gobierno? ¿Podremos ver algún día a Abascal y al Casado los dos juntos, abrazados o comiendo o paseando, sonriendo los dos? ¿Por qué se empeñan los de Vox en proponer cosas utópicas y absurdas que no se pueden cumplir? No porque, como por ejemplo, eliminar las autonomías. No se pueden eliminar las autonomías. A mí me gustaría, pero no se puede. Dejen ya de engañar a la gente con eso y hagan propuestas posibles, creíbles y factibles. ¿Vox tiene intención de modificar la ley electoral una vez que esté en el gobierno para que ya no puedan estar en el Parlamento todos esos enemigos de España? Si tienen en mente algún tipo de programa o campaña publicitaria cuando alcancen poder para desestigmatizar, ¿no?, un poco a los artistas y del discurso monolítico de la izquierda, ¿no?, un poco para quitarle el monopolio del arte a esta gente que lo único que hace es más mal que bien. Bueno, hay muchas variantes. A ver. Muchísimas. Por empezar con la última, ¿no? Desestigmatizar a los artistas que no son de izquierdas. Es sorprendente el número de artistas que no son de izquierdas. Actores, cantantes, muchísimos, músicos de todo tipo. No entro ya en el mundo de la pintura, la escultura y no te olvides y las artes de los escénicas en toreros. general. Y bueno, los toreros, por supuesto, ¿no? ¿Viste la faena de Morante del viernes? He visto... La mejor de su He visto vida. los reportajes que han sido... Pues es que se puede ver la idea todavía de ver a en Madrid Movistar. Vale la pena, porque es la faena de su vida. La semana que viene lo voy a ver. Pues estuvo aquí hace poco y espero ahora cuando acabe la temporada que vuelva, porque fue de lo más visto. Es un tipo que tiene una calidez, sí. Y tiene un valor. Es un artista. Además de verdad. Y ahí en esa faena se ve. Dice, ¿cómo es el arte de los toros? Eso es el arte de los toros. Pero en general lo que digo es que hay muchísimos artistas, mucha gente del mundo creativo que no es de izquierdas, más bien lo contrario. Y que no es separatista, más bien lo contrario. Es verdad que hasta ahora han tenido miedo. ¿Por qué han tenido miedo? Pues porque durante muchos años, sobre todo desde la digitalización de la música, la caída de las ventas de los discos, sus ingresos han dependido cada vez más de las actuaciones en vivo. Y las actuaciones en vivo, o los bolos, como dicen ellos, dependen muchas veces de las contrataciones de los ayuntamientos. También porque se estigmatiza en los medios que son más bien de izquierdas. Y porque no es cool, no está bien visto decir cualquier cosa que no sea de izquierdas. Pero poco a poco, y sí, nosotros creo que vamos a contribuir a eso, lo que pasa este fin de semana con estos raperos o con
o con Sherpa, el cantante Barón Rojo es un ejemplo, nosotros vamos a hacer todo lo posible por ampliar el espectro, es decir, que la gente pueda ser de izquierdas o de derechas, o que no sea político y pueda actuar con total naturalidad. Estamos acostumbrados a que los cantantes expresen sus ideas de izquierdas y aparezcan con el puño en alto en fiestas del PC. Bueno, pues nadie les ha dicho nunca nada, pero habrá gente que no opine así, habrá músicos distintos. De mi época, de los músicos que me gustan a mí, de los 80 o 90, una enorme mayoría, y también una de las grandes oportunidades que he tenido ha sido de irles conociendo en estos últimos años, y una enorme mayoría no son de izquierdas, no voy a decir que son todos de Vox. ¿Por qué? No, porque como pasaba con los yeyes en Francia, porque vienen de origen humilde. Bueno, y porque han trabajado y se han esforzado. Exacto, pues saben que la vida no están es dispuestos a que los mantras de una izquierda vaga y completamente alejada de los intereses del pueblo se les impongan a ellos porque sí, ¿no? Por tanto, sí vamos a hacer todo lo posible por desestigmatizar a todo aquel, sea artista o no sea artista, todo aquel que simplemente no sea de izquierdas. Eso es parte de una batalla cultural que no se ha dado, o que se ha dado muy poco en algunos medios, pero que los políticos en general no lo han hecho, y creo que es muy importante que Vox contribuya a ello. Un oyente decía que por qué estamos en cosas utópicas, ¿no? Que por qué decimos cosas un poco elevadas. Bueno, porque esa es nuestra función. Nuestra función está en proponer cosas que cuando tengamos la fuerza suficiente lo haremos. ¿Que son difíciles? Nunca lo hemos ocultado. Nunca lo hemos ocultado, pero si no ponemos remedio a la tendencia que se ha ido llevando durante estos años, que es completamente errónea, si no proponemos la tendencia contraria, pues nunca vamos a poder subsanar. Que del 0 al 10 estamos en el 2 y a mí me gustaría el 10, bueno, pues llegaremos al 5 o al 6, pero para eso hay que proponerse metas elevadas y luego pues llegar hasta donde se pueda. Pero no son cosas utópicas, son cosas de sentido común, y es que al final Vox es el partido del sentido común. Y luego ha habido dos oyentes que han preguntado... han dicho más o menos, después de estas sentencias favorables, Vox está ganando... ¿Para qué sirve el esfuerzo? ¿Y qué? ¿No? So what, como dicen los americanos, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues es verdad que ya es imposible dar marcha atrás en el tiempo e impedir que lo que sucediera suceda otra vez. Pero también es verdad que los políticos y los gobernantes se han visto por primera vez de una manera clara, no tan clara como nos gustaría, porque si uno ve los periódicos de hoy, pues casi parece que no ha sucedido nada, ¿no? Pero se han visto enmendada la plana por el Tribunal Constitucional. Y esto tiene dos consecuencias, ¿no? Una, yo creo que es un claro desgaste, una clara caída del prestigio de nuestros gobernantes, de este gobierno, que ha sido, como digo, corregido por el Tribunal Constitucional 2 veces. Y dos, creo que la próxima vez tendrán que tener mucho más cuidado, estarán mucho más atentos, porque hasta ahora valía todo, pero es que ahora está Vox. Y por tanto, a nadie le gusta que un tribunal le enmiende la plana, a nadie le gusta que un tribunal te diga que lo que has hecho es inconstitucional. Es que es muy grave lo que estamos diciendo, que tanto el primer estado de alarma como el segundo, que el cierre del Parlamento es inconstitucional. Pues estoy seguro que tanto los servicios jurídicos del Congreso como la mesa con 9 miembros, de los que 6 votaron a favor del cierre, hoy declaró inconstitucional, la próxima vez lo pensarán muy mucho. Tendrán más cuidado, pedirán informes más claros y se atendrán a la literalidad de la ley mucho más que a su interpretación un poco laxa. Por tanto, que vayamos un poco cerrando el amplio espectro de libertad con la que los políticos interpretaban la Constitución y muchas de las leyes, yo creo que no es mala cosa. ¿Que no podemos revertir lo que ha pasado? No podemos, es imposible. Bueno, pero que ha quedado claro que eso era inconstitucional y que en el futuro tendrá más cuidado, yo creo que también. Por lo tanto, sí que es muy útil y sobre todo es muy importante que todos tengamos en cuenta que existe un Estado de Derecho, que es que esto se nos ha olvidado. Como en España... Es que existe poco. Existe poco, bueno, claro, pues estas cosas... Poco. Sí, pues estas cosas de rositas. Contribuyen a revivir un poco las instituciones y la independencia del Poder Jurídico respecto al Ejecutivo y la teórica independencia del Legislativo respecto al Ejecutivo también. Pues estas cosas hay que irlas resucitando. Yo creo, Rosana, que Iván, no sé por qué, Barrunto, que le gusta el Balduero. Y después de la fiesta del Viva o durante, pues con Rocío se tomaron un Balduero, claro, que fue elegido hace 2 años el mejor vino del mundo. Yo lo he dicho porque Rosana Laviada nos iba a vender Balduero, pero ya te lo digo. Sí, sí. Que hay que estaba yo pensando... 2 variantes. Estaba pensando, sí, vamos a hacer... Claro que sí, claro, que el mejor vino del mundo, ¿a quién no le va a gustar? Claro. Vamos a hacer un poco de marca España, ¿no? Que de esto Iván Espinosa sabe también mucho, ¿no? Bueno, Balduero tenemos el Ribera, mejor Ribera en el año 20, el mejor vino en el 19, Balduero una cepa y Balduero 6 años, son las opciones que podemos encargar directamente del ordenador a tu casa en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Pues muy bien, mucha suerte en el festival te lo llevarán jamón, claro. Y que te lleven los malacatones de Calanda, que es la época, y son extraordinarios.
Pues lo pediremos. Eso es una cosa... Lo pediremos, pero en general es verdad que el campo español está produciendo alimentos y vinos. Se ha modernizado de una manera impresionante. Pero extraordinaria. Impresionante. El aceite, ¿no? Si hoy va uno a una cooperativa, yo visito muchas, ¿no?, de aceite, te quedas impresionado de los avances y el diseño tecnológicos. De las cosas. Qué bonito. El etiquetado, las botellas. Todo se cuida mucho más, ¿no? Y en eso yo creo que hemos dado un gran salto en los últimos 20 años. En eso ha venido bien Europa. Si es que en general... Bueno, yo no sé si es tanto Europa, la exigencia. Eso, es cuanto a la exigencia. Yo creo que en general España es un país con enorme talento, con enorme potencial. Tenemos pues grandes diseñadores, grandes agricultores, grandes trabajadores, grandes empresarios, comerciantes. Tenemos medios de comunicación interesantísimos. Tenemos deportistas, artistas, tenemos de todo que compiten a nivel mundial. Lo único que nos falta es una generación de buenos políticos. A eso todavía no hemos llegado y tenemos que intentar contribuir a que mejore un poco la raza. Bueno, muchas gracias, Iván. Gracias. Nada, una pausita y enseguida nos vamos a ver si hay alguna novedad. Y luego la crónica rosa, que esto es tremendo. Esto es tremendo, el planeta, ¿sabes que el planeta Pantoja se cruzó con Zuckerberg? Nunca lo hiciera. Zuckerberg está prácticamente destruido. Es Paquirrín, la maldición de Paquirrín. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.